Muy buenos días para todos y todas. Este momento es un momento de alegría y de entusiasmo. Las misioneras de la Madre Laura presentamos al público la Sala Laura Escritora. En este momento, en esta rueda de prensa, es el mejor ambiente para hacerlo, con el fin de que la información llegue a muchas personas. En otras oportunidades se ha resaltado la experiencia mística y misionera de Laura Montoya Upegui, el reconocimiento que la Iglesia le ha dado a su vida y a su obra, declarándola santa. El amor y gratitud de muchos peregrinos y devotos que valoran su intercesión para alcanzar de Dios los favores que buscan. Hoy nos unimos a su biógrafo, el padre Carlos Eduardo Mesa, sacerdote, quien escribe en el prólogo de la autobiografía, abro comillas, Laura no escribió por simple amor al arte, para darse el gusto de bordar arrequives literarios. Mujer práctica, unificada, apostólica, meneó la pluma como instrumento necesario a su carisma, a su personal misión. Para ella, el escribir fue una tarea más al servicio de su ideal misionero. De ahí que revisando sus escritos sea fácil y agradable admirar la dramática sinceridad y hasta la ruda franqueza con que viste y desviste sus ideas, la encadenada trabazón de sus razonamientos, la amenidad de sus relatos, la originalidad de muchos de sus pensamientos tan guapamente expresados, los asomos de gracia y de sorna que no le faltan, y la vehemencia y fuego oratorio de sus efusiones religiosas y místicas. Quien se adentra en cualquiera de sus 25 escritos va a encontrar, aunque sea colombiano, aunque sea antioqueño, perdón con los antioqueños, va a encontrar que hay expresiones y vocabularios que usa Laura, que le obligan a buscar el diccionario. Podemos justificarlo con la distancia de la época, pero también hay originalidad en la autora. Expresa sus experiencias religiosas y pastorales y también al dejarse impregnar por el lenguaje y las culturas indígenas y afrocolombianas con las que compartió. Basta un ejemplo para resaltar lo que el padre Mesa llama gracia o sorna. Abro comillas. Se nos ensanchaba el alma a medida que la canoa iba arrimando a la orilla o puertecito de Uré. Y a medida que iba acercándose, el puerto iba llenándose de negros y negras, casi todos desnudos de la cintura para arriba, tanto hombres como mujeres, y niños completamente desnudos. Todos miraban nuestra canoa con curiosidad muy seria y hasta con algún recelo. Al llegar a la orilla, saludamos con la mayor atención y alegría, pero nadie contestó ni con la boca ni con gesto alguno. Nos señalaban para que siguiéramos por una callecita que formaban las dos filas de negros sin hablar palabra. En esta procesión caminamos unas 2 cuadras, al fin de las cuales nos entraron a la casa de una negrita a quien nombraron Misia Juana. Esta nos recibió con atención y nos dijo que los negritos no hablaban ni contestaban nada, porque don Luis Paniza había escrito una carta en la que decía
que iban unas hermanas que eran del cielo y no podían oír malas palabras, y que como ellos no distinguían cuáles eran las malas palabras, habían convenido no hablar nada hasta aprender lo que eran malas palabras. Cierro comillas. Podemos concluir de esta anécdota que el palenque de Uré le enseñó a la misionera que las palabras malas no existen, que cada cultura declara que hay palabras decentes o no, pero es cada cultura, no son las palabras. De los 26 escritos de Santa Laura, 16 se han publicado y son de venta libre al público. Los otros son de uso interno de la congregación. En este segundo grupo se encuentra un pequeño folleto, el Catecismo Catío Español, que lo escribió la Madre Laura según el contenido doctrinal de su época. Pero al describir el cielo, se aparta de lo oficial para retomar la visión cultural de la bondad y de la belleza, también del gusto, del pueblo en Vera Catío. Por eso, posiblemente, este catecismo no fue aprobado por el obispo a quien le pidió la aprobación. Cuando describe el cielo, entre otras cosas, dice: cielo no acaba, cielo bonito, comiendo carne de marrano, zabaleta, pavo comiendo, paruma de oro tiene, corona de oro onde cabeza, Shakira blanca, Shakira amarilla, Shakira azul, todo Shakira. Ese cielo era un problema, ¿cierto? En su momento el catecismo no fue aprobado. Hoy, desde la doctrina del Concilio Vaticano II y de todo lo que ha generado, sobre todo en América Latina, podemos hablar que Laura estaba aplicando la inculturación del Evangelio. Invitamos primero a todos ustedes y a todas las personas que van a conocer esta sala a interesarse por la literatura en la espiritualidad y en las misiones, a visitar la Sala Laura Escritora y a conocer esta literatura variada y rica de la primera santa nacida en Colombia. Muchas gracias. Los aspirantes a oradores suelen escuchar un sabio consejo. Si usted quiere ser un buen orador, primero debe tener algo que decir. Segundo, desear decirlo con tal entusiasmo que se convierta en asunto de vida o muerte, porque tengo que decirlo. Y tercero, decirlo. Esto lo encuentro aplicable a los escritores y lo encontré particularmente aplicado en los escritos de la Madre Laura. Laura tenía mucho que decir. Era una necesidad interior la que la impulsaba a decirlo. Decía ella que escribía tan rápido que la mano y la pluma apenas si podían seguirle el impulso de escribir. Y finalmente escribió. Y escribió de modo que hoy es un deber dar a conocer sus escritos. Es significativo que en vísperas de la celebración del Día del Idioma estemos aquí para hablar de esta faceta de Laura, una mujer que hizo de la palabra un instrumento evangelizador. Cuando las palabras que había aprendido desde niña resultaron escasas, aprendió el dialecto catío y escribió un catecismo catío español que tuvo su historia. Aquí me acaba de pasar lo que los periodistas llamamos una chiviada.
La madre me acaba de chiviar con eso. Pero se lo perdono porque estamos en el año de la misericordia. Cuando el texto de ese catecismo llegó a la curia episcopal, digo mal, a la curia arzobispal, los curiales, unos señores muy serios y al parecer muy doctos, fruncieron el ceño. Volvieron a leer y no entendieron. Y en vez de escuchar a la autora, se declararon en estado de escándalo y se sumaron a todos los que avergonzaron la historia y ordenaron quemar toda la edición del catecismo. Si hubieran dialogado con Laura, de profesión maestra, ella les habría explicado que la expresión "el cielo es comer carne de cerdo", dentro del orden mental de los catíos significa la mayor felicidad. Y se trataba precisamente de eso, hacerles entender que el cielo es felicidad. Tenía mucho que decir Laura porque se había propuesto llegar con el anuncio del reino de Dios a territorios donde esa buena noticia era desconocida. Y había que traducirla, no solo a su dialecto, también a su universo mental, poblado de miedos, de mitos y también de sueños, como el de una buena comida. También tenía mucho que decirles a los blancos, los colonos, las autoridades, sus familiares y amigos, que no salían de su asombro ante la decisión de estas jóvenes mujeres que habían decidido dejarlo todo y hacerse indias con los indios para revelarles a Cristo y su reino. Para estos blancos, comenzó escribiendo cartas familiares con el relato de su actividad misionera. Pero fue tanto lo que tuvo que decir en esas cartas, llegaron a ser alrededor de 3.000, y fue tal el entusiasmo con que lo decía, que un día la sorprendió la noticia de que esas cartas aparecían publicadas en El Colombiano. Conocidas por personas como el padre Ledusser, o por Monseñor Crespo, o por Monseñor Vicente Escobar, vicario capitular de Medellín, todos, cada uno por distintas razones, le ordenaron seguir escribiendo. Escobar, por ejemplo, tuvo que ver con aquella carta dirigida al médico Alfonso Castro, autor de una mediocre novela que tantas amarguras le trajo a la joven Laura. De esa carta resulta la observación con que termino. Apremiada para que le diera una respuesta al injurioso escrito, Laura escribió una carta abierta que antes de su publicación sometió a la revisión y corrección de nadie menos que Tomás Carrasquilla. Con los aportes del famoso escritor, se publicó el escrito que años después fue incorporado a las obras completas del laureado autor. Un conocedor y estudioso de la obra de Laura, el padre Carlos Mesa, certificaba: el borrador y la primera redacción fueron de mano de Laura. También los detalles, el calor oratorio y los párrafos cautalosos. De modo que, si un texto así mereció ser incluido como obra del gran escritor, es porque Laura no solo tenía mucho que decir, había acometido la tarea de decirlo con una desbordante pasión comunicadora y lo había hecho con tal solvencia que podía firmar al pie de la obra de un autor como Carrasquilla.
Es pues un valioso tesoro documental el que se pondrá al alcance de todos en esta sala de los escritos de Santa Laura de Jericó. Sobra decirles que yo soy paisano de ella. No me he referido a sus calidades de escritora, porque basta leer esos textos para entender a los que hoy quieren verla proclamada como doctora de la Iglesia, a la par con Teresa de Jesús, esa autora clásica de la literatura española. También lo es Laura de Jericó. Muchas gracias. Lo primero es por dónde comienza ella, entonces cómo resalta la persona. Entonces con sus alumnos en una educación no formal, con las hermanas, ir buscando la persona e ir formando la persona desde la persona e irla también evangelizando. Entonces como el primer aspecto. El otro aspecto es los espacios. La Madre Laura no necesitó locales, comenzando que le habían ofrecido, no lo pudo utilizar porque se lo negaron para comenzar su escuela, digamos, entre los indígenas y con los indígenas, pero sin embargo los espacios de ella, pues si nos lo hace ver, son los ranchos, el río, la selva, todos esos ambientes que se le van presentando y no se limita a horarios ni a nada, y es lo que ella nos hace ver ahí en su informe. El otro aspecto, los contenidos, y es donde yo considero que sí hay una novedad muy especial. ¿Cuáles son los contenidos que nos, digamos, nos deja en ese informe? Las necesidades de los indígenas, de las personas. Ella aprovechaba el momento, la ocasión para enseñar, que si había un enfermo, lo iba a visitar, aprovechaba para enseñarle, que si alguien llegaba a su casa a pedirle, pues aprovechaba para enseñarle, y enseñarle me refiero a educación, pero también a la parte religiosa y a valorar su persona. Esas realidades de ir hacia donde están ellos, pues sí, es conocer su mundo y desde ahí él les enseñando, pero también las necesidades de ellos que se la fue llenando, diría, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en lo intelectual y en irse, digamos, reconociendo como son, como personas. Entonces, me parece que esa metodología de ella y ese querer llegar a la persona y hacerla, digamos, reconocer como persona e irla enriqueciendo, me parece que es uno de los regalos que ella nos deja. Y el otro, pues, la parte de la metodología, ¿no? Ya, pues, otros nos van a hablar de esto y cuando pues, tuve la dicha de estudiar la obra de la Madre Laura con miras a ese método misionero de ella, pues tengo que agradecerle a las Lauritas que me facilitaron pues documentos, todos los que quise, y esa metodología que no era la del momento de ir al indígena para digamos, estar cerca de él, pero al mismo tiempo no estar cerca, porque no lo atropelló, no llegó a invadir sus espacios, sino que se acercó al indígena, después lo hizo con los negros en Uré y donde quiera que fue, pero es saber guardar la distancia para no atropellar a estas personas y sí valorar lo que tenían. Entonces, comenzando por la lengua, que ahí se fue en contra de lo que eran las normas del momento, entonces no permitían enseñar en la lengua de los indígenas, era el español. Sin embargo, ella valoró esa realidad. Lo de la tierra, los indígenas eran dueños de todo y dueños de nada, porque la tierra era de ellos, pero sin embargo no tenían derecho, porque ninguno se las había legalizado y porque otros estaban pues invadiéndoles sus tierras, y ella ese esfuerzo porque ellos reconocieran que eso era de ellos. Los valores, que sintieran que eso que ellos vivían, sentían, compartían, que eso eran valores, sus conocimientos, todo eso. Entonces, como digamos así, ella les hacía saborear esos valores que ellos tenían para que los gustaran y que se fueran
iríamos hoy empoderando de lo de ellos y liberándose de una cantidad de ideas y de sentimientos que ya los tenían pues muy interiorizados y que era fruto del ambiente en que vivían. En este caminar pues yo considero que la persona de la Madre Laura nos llevó a parecernos, digamos, a los indígenas. Digo así porque ese es nuestro deseo, porque ella lo hizo. Entonces se fue a donde estaban los indígenas con ese deseo de imitarlos e identificarse con ellos. Tenemos que ser como ellos. Esa era la propuesta, tenemos que ser como ellos, no diferenciarnos para que nos acepten. Y se valió de todos los medios que ya sabemos, hasta de cosas muy simples, ¿no? La música, que con eso quiso llegarles, con los detallitos que hoy los critican, pues porque desde una lectura, digamos, antropológica de pronto no es lo mejor, que los espejitos, que los regalitos, pero en ese momento era la forma de llegarle a ellos e irse identificando. Entonces llegar, pero también identificarse con ellos. Y lo otro de valioso pues de ellos es que no solamente se acerca a ellos, sino que los va presentando ante la sociedad. Entonces con este informe ya los presenta ante la sociedad, digamos, antioqueña, pero también ante la sociedad colombiana. Y ella fue saliendo ya con ellos digamos así, a que se mostraran. Entonces los recorridos que hacían, los que los indígenas la acompañaban, entonces también ella hace ver cómo esa persona que ya la acompaña y con la que va haciendo historia es la que tenemos que reconocer nosotros e irnos identificando con ellos. Como algunos detalles así que quiero pues subrayar en grande. Entonces, la transformación que ella quiso de la educación y de la evangelización, porque era un cambio total. Entonces, es un informe que comenzó ya a motivar esos cambios, que luego hablamos de la inculturación o la endoculturación y otros términos, pero que ella comenzó y se le considera en eso pues pionera de estas formas de educación. Se le llamó promotora de la educación popular, porque pues ya no fue solamente para los indígenas, sino que salió para los afro y para muchos ambientes campesinos. El otro aspecto es la metodología y pedagogía de ella, porque es que nos enseñó a tener paciencia. Y ahí ella lo dice en su informe, que no tenemos que acosar, que no tenemos que atropellar, sino que hay que ir al ritmo de ellos. Entonces, esa pedagogía de saber estar con ellos y de saber perder tiempo y perder hasta cosas, porque muchas cosas, digamos, si vamos a ver lo material, pues ella las arriesgaba, pero con eso ganaba. Entonces, es otro aspecto que ella nos pide, esa paciencia para ir caminando con ellos. El otro aspecto es el sentido de saber ver y prever. Entonces, hay realidades que en el momento de pronto no tenían mucho sentido para, digamos, lo que se quería, pero ella esperaba y sabía calcular que con eso ganaba a los indígenas. Entonces, la forma como a veces la trataban, el riesgo, por ejemplo, de irse a ciertos lugares, aquello que nos dice que hay que llegarles de la forma más simple para poder, digamos, no violentarlos. Entonces eso hace que ella ya con tiempo vaya previendo lo que sería un cambio después, digamos, radical de estas formas de educación, de pastoral, de evangelización. Y lo último, pues los procesos de educación en la fe y en la, digamos, educación, pero en una educación integral, que ella nos deja ahí muy claros, cómo es importante que no se eduque solamente mirando la fe, sino también la promoción y la integridad de la persona. Y pues es como el ejemplo que nos ha dejado. Repito que considero una reliquia, y entre todo lo que la Madre Laura escribió, para mí ha sido de los documentos simples, pero más ricos de esa herencia que nos deja ella como escritora, como misionera y como profeta pues, de la América Latina, en esto de la liberación de los indígenas, de los afros, de los mestizos, de los que no eran reconocidos en el momento,
ni siquiera se les consideraba personas, y para ella fueron lo más importante, y de ahí su sed, ¿sí? Sed de saciar su sed, sed de salvar, pero sed también de hacer que estas personas fueran reconocidas y valoradas. Que el Señor nos siga dando ese ánimo para seguir trabajando por los indígenas, con los indígenas, entre los indígenas, igual con los negros, con los afros, con los gitanos, con los campesinos, con tanta gente que todavía hoy sigue esperando una mano amiga como la de la Madre Laura. Muchas gracias. Es sorprendente al estudiar la autobiografía de la Madre Laura que se inserta plenamente en esa tradición de literatura conventual. Entonces, si uno revisa, por ejemplo, la obra de Santa Teresa, va a encontrar una cantidad de elementos que están presentes también en la autobiografía de la Madre Laura. Nosotros pretendemos, como grupo de investigación multidisciplinar, que haya una mirada, una lectura amplia de la obra de la Madre Laura. Nosotros queremos que después de todo este trabajo, cualquier persona de Colombia pueda conocer, independiente de sus creencias religiosas, lo que significó la Madre Laura como escritora, su pensamiento. Lo he conversado varias veces con las hermanas. En España, independiente de que una persona sea religiosa, creyente o no lo sea, conoce y valora la importancia de la obra de Santa Teresa, como educadora y como escritora también, como fundadora, o sea, la dimensionan. Nosotros queremos que en Colombia superemos eso de el fervor religioso solamente porque es la primera santa colombiana. Hay que ponerle piso a eso. Hay que ponerle, me perdonan la expresión tan coloquial, carnita. No puede ser solo sí, es la primera santa y tenemos la primera santa, qué maravilla, sin que la gente conozca por qué. La importancia, la trascendencia, el valor de sus escritos, lo valiente que fue, lo determinada, y todo eso está en la autobiografía. Acceder a la autobiografía, leerla y entenderla, es ver ahí el alma de la Madre Laura. Ella se plasma ahí, ella se revela su alma, sus intenciones, sus batallas espirituales, emocionales, cómo fue perseguida, y esta edición que estamos preparando va a mostrar eso. Va a tener unas notas explicativas de modo que los lectores puedan ubicarse a qué se refería con este término, quién era este personaje, por qué está usando eso. Entonces, estamos también anclando esto a la realización de un congreso de carácter académico. El primer congreso internacional sobre la obra de Madre Laura se llama Visiones y Razones. Lo vamos a realizar en octubre en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, y esperamos la participación de panelistas de distintas disciplinas. Nuestro equipo está conformado por antropólogos, filólogos, psicólogos, tenemos también teólogos, filósofos, y por ahí va. Entonces, cuando les digo que es una mirada amplia, es en serio a lo que le estamos apostando. En este congreso vamos a presentar la edición comercial de esta autobiografía, es decir, la autobiografía completa, fiel al original, y con notas explicativas, y seguimos en el proceso para hacer la edición crítica, que digamos ya es para un público académico especializado, y esa esperemos que esté lista para 2018. Cierro diciéndoles que la autobiografía tiene 90 años de transmisión textual, o sea, desde el momento en que la Madre Laura la empezó a escribir hasta hoy han pasado 90 años, y por primera vez la gente va a poder tenerla tal y como ella la escribió. Llevamos, las ediciones que se han presentado llevan 15.000 ejemplares. Nosotros esperamos que esta primera edición de una se vaya con 1 millón, porque hay una expectativa enorme, la gente la quiere leer. Ya está digitalizado todo el material, estamos pendientes para que quienes quieran consultarlo puedan ver este material invaluable, y estamos también en conversaciones
con la colección Archivos, que publica ediciones críticas de la literatura latinoamericana. Entonces estamos ahí gestionando para tener el aval de ellos con esa edición crítica. Así que los motivo, en octubre todo mundo pendiente del Congreso y de esa edición, porque van a tener ahí a la madre Laura tal cual como escribió su autobiografía. Muchas gracias. Como hemos oído, sus escritos son sin duda alguna un aporte a nuestra lengua española, a nuestra lengua castellana, y constituye un legado intelectual, cultural, espiritual muy significativo para el patrimonio de la Iglesia, del país y, como estamos escuchando, patrimonio de la humanidad. ¿Qué encontramos en el archivo? En el archivo conservamos todas las obras de la madre Laura, originales y o borradores, manuscritos, mecanuscritos, fotografías, como también las primeras ediciones que ella misma dirigió y publicó en la imprenta Santa Teresita, que ella organizó en Santa Fe de Antioquia en 1929. Cuando se vino para Medellín, se vino con su imprenta. Su afán era dar a conocer la vida y actividad de la misión, la relación y trabajo con los indígenas, el valor de sus culturas. Lo mismo que las historias y diarios sobre las primeras fundaciones, las excursiones, las correrías apostólicas largas que ella realizaba por la zona de Urabá, por el San Jorge, por el Sarare norte de Santander, cuando fundó entre los indígenas tunebos. Todo lo empleaba como medio para motivar y fortalecer la dimensión misionera de la Iglesia. La colección cuenta, como ya lo han escuchado, con la autobiografía, que es su obra reina, son 1135 páginas, y como también lo escucharon, se publicó en 1971, pero ya vamos en la 6ª edición. El epistolario, que son unas 2814 cartas, organizadas según los destinatarios, clasificadas según los destinatarios, autoridades civiles, eclesiásticas, las hijas de la congregación, religiosas de otras instituciones, benefactores particulares y también la correspondencia a su familia. Se encuentra entre los escritos todo el área espiritual, todos los libros de espiritualidad que ella tiene, como Voces Místicas de la Naturaleza, los 3 tomos de Lampos de Luz, las proyecciones, Manojitos de Mirra, entre otros. Todo lo relacionado con la obra evangelizadora que ella realizó. También hay artículos, informes, revistas y los libros al interno de la congregación. Son más o menos unas 28.000 páginas. Consideramos que fue importante el trabajo realizado el año pasado, un tratamiento de primeros auxilios que se realizó a la documentación y el haber iniciado también un proceso de sistematización de los documentos. Todo está debidamente inventariado. También se digitalizó una buena parte del material existente, tanto los escritos como las fotografías, unas 7.500 páginas, con el fin de conservarlos, aunque queremos conservar todo lo que tenemos allí, pero también y sobre todo para la difusión, y así facilitar la investigación de los estudiosos, de la literatura, de la mística, de la metodología misionera, de la dimensión antropológica, todos los que estén interesados en conocer la vida de Santa Laura y la proyección de su obra por medio de sus escritos. El equipo que realizó este trabajo, que vengo de decir, lo de la sistematización y digitalización, estaba conformado por 2 restauradoras, Laura Corso, Marta Zapata, un archivista que está con nosotros, Joana Vázquez, y el Instituto de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura aprobó el proyecto y le cedió a la Universidad Nacional Seccional de Medellín la coordinación de la parte de recursos, y allí en el laboratorio de la Universidad Nacional fue que se hizo la digitalización de la documentación. Entonces ahora, como ustedes van a pasar después a la sala de Laura Escritora, van a encontrar en los archivos rodantes todo su legado como escritora.
Y en las vitrinas y el salón se van a mostrar otras diferentes facetas de la madre, pero a través de sus escritos y de fotos. Todo dispuesto artísticamente por Alejandro, que nos acompaña, y a él le cedo la palabra. Gracias. A mí me entregan la labor de cómo mostrar todo el legado de Santa Laura como escritora en una sala de museo. Y lo que hicimos fue que después de una investigación larga con la hermana, donde ella me fue mostrando y contando historias y sacando los documentos y dejándomelos ver, dejándomelos tocar, dejándome maravillar con ellos, fuimos lentamente en compañía haciendo pequeños brochazos, como ella misma lo dice en una de sus columnas, de cada una de las visiones de una mujer muy diversa, una mujer compleja, una mujer que trascendía su tiempo. Trascendía tanto su tiempo que en aquella época ella era tanto lo que tenía que decir, tanto lo que tenía que expresar, que monta su propia sala de comunicaciones, por decirlo así, en los medios propios. Ella se atreve a crear una imprenta a lomo de mula, lleva la imprenta hacia las montañas, se atreve a ser fotógrafa, atreve a experimentar con químicos y revelar sus propias fotos. Ella lo que tenía en mente era cómo mostrarle al mundo que cada una de las labores que ellas hacían en la misión, cómo transformaban las sociedades de los indígenas, cómo ayudaban a dignificar al indígena. Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar? Después de que me meto en todo este mundo, me enamoro de este mundo, empecé a colocar en cada una de las vitrinas parte de las facetas. Cómo hacer que ese montón de información que estaba se colocó de una manera muy simplificada, muy sobria en cada una de las vitrinas. Empezamos con ella como persona y mostramos una pequeña, 3 fotos donde ella está joven como maestra, después ya ella está con su primer hábito, los primeros hábitos que tuvo, y ya después como una mujer madura. Después la mostramos a ella como maestra, mostramos las primeras, cuando a ella le dan la comisión para que sea maestra en Amalfi, para que sea maestra en otros lugares, los nombramientos, las misiones, mostramos fotos que hasta para las propias hermanas son inéditas, porque buscando y escurriñando en ese archivo encontramos fotos que para las mismas hermanas, por ejemplo, ver a la hermana Aida la semana pasada viendo algo de esos documentos y decía, yo no conocía esto, porque estaba ahí y había un tesoro escondido. Y así, lentamente, fuimos desarrollando cada una de esas facetas de la Madre Laura. Está la Madre Laura como fotógrafa, tenemos una camarita que posiblemente fue la cámara, no la cámara que ella utilizó, sino el mismo modelo de cámara que utilizó. Tenemos las fotografías que ella tomó, las primeras fotos, y los escritos que están por detrás de cada una de esas fotos. También desarrollamos, hicimos un cuadro donde mostramos cómo pudo haber sido la imprenta de Santa Teresa. Santa Teresa, la imprenta. Santa Teresita. Cómo pudo haber sido, y la mostramos a ella sentada al lado de un chivalete donde cogían letra por letra de plomo y fueron creando todas estas páginas que mostraban la labor de la misión y la labor de ellas, y mostrando la evangelización. Está todas las notas, sus escritos místicos. Hay algo muy bonito, y es que está la primera página de la autobiografía. A esa primera página se le tomó una fotografía, se imprimió de manera en los mejores papeles que existen en este momento y están expuestos. Es más, ahorita me estaban preguntando que por qué habíamos colocado, que habían pensado que habíamos colocado el original ahí y que parece que vieran el original. Todo se hizo cuidadosamente, todo está mostrado como lo escribió la Madre Laura. Todo está casi que lo podemos ver y tocar, cada una de las páginas y cada una de las facetas que ella mostró.
Entonces, no sé, ya los invitaremos a que vean y puedan disfrutar de todo lo que es Madre Laura como escritora. Laura, la mujer de las dificultades, nace de la lectura de la autobiografía. Y a mí me sorprendió a medida que avanzaba en la lectura que esta es una mujer que vivió peleando. No porque ella buscara la pelea, sino porque se la buscaban a ella. Y no era una mujer de agacharla a servir y que las cosas pasaran, no. Es lo propio de esos espíritus que tienen unas convicciones recias en las que está metidas toda su vida. Y viendo esto, de pronto comencé a tomar nota de las distintas dificultades, porque eso me hizo reflexionar sobre la importancia que tiene en la vida la dificultad. El pensamiento común, y tal vez el pensamiento que yo tenía antes de tener este encuentro con Laura, era el de que había que evitar las dificultades, o que a veces había dificultades porque uno se las había ganado, pero nunca había entendido que la dificultad es en el fondo un reto que Dios nos plantea. Y es un reto que nos está obligando a hacer real lo que antes es puramente teórico, que es lo posible. Explico este concepto. Todo ser humano tiene dos dimensiones. La visible, la que todos conocemos. Pero fuera de eso que todos conocemos, hay una parte invisible en la realidad de los seres humanos, que es lo posible. Eso posible viene a ser como las semillas que uno lleva dentro y que tiene obligación de hacer germinar. Laura es una mujer que siempre está haciendo germinar todas las posibilidades, tanto en ella como en las personas que la rodean. Es la explicación que yo tengo para esa fecundidad de vida y luego para esa irradiación hacia el exterior. Yo creo que si yo la hubiera conocido, habría encontrado allí un tema formidable para hacer un reportaje. Y el reportaje sobre las posibilidades del espíritu humano. Y claro, quien está en ese plan de hacer real lo que es posible, que lo posible es lo real invisible. No sé si me estoy enredando y los estoy enredando. Cuando uno se encuentra a una persona así, es apenas lógico que esta persona tropiece con toda suerte de dificultades. Son las dificultades que surgen de aquellos que están apegados a lo real y que no quieren cambiarlo, porque cambiarlo trae incomodidades. Y ella siempre estaba cambiando las cosas y no por capricho. Y ahí es donde viene la otra parte que me parece hermosísima. En el fondo de toda dificultad hay un Dios que todavía no hemos visto. Y por eso en la vida de ella, Dios es un ser actuante, palpitante, vivo, activo, que es el otro problema y el otro planteamiento que a mí se me hizo en la lectura de su autobiografía. Y una persona así es una persona que obviamente va en contravía de los seres comunes y corrientes. Yo me explico las dificultades que tenía con los padres misioneros, la misma dificultad que le encontré a ese inefable nuncio de entonces, que es encontrar enfrentados ese sentido común de los diplomáticos, que es sentido de ascenso, con una mujer que no entendía nada de ese mundo. Claro, Laura estaba en contravía. Y es lo que uno se encuentra actualmente con el caso Francisco. Francisco es un hombre en contravía.
Y uno se pregunta por qué apenas ahora nos estamos dando cuenta de que el Evangelio es ir en contravía. Laura nos ayuda a responder eso. Porque se trata de que el reino de Dios se sienta concreto, actuante en la vida cotidiana. Y cuando hablamos del reino de Dios en la vida cotidiana, es una vida cotidiana completamente distinta a la vida usual. Son otros criterios, son otros enfoques de la vida. Después de examinar todas esas dificultades de ella, llegué a esa conclusión. Ser fiel al Evangelio es ponerse en contravía. Por el contrario, seguir las corrientes de las modas que tiene el mundo, seguir lo que a todo mundo le gusta, buscar el aplauso de la gradería siempre y demás, eso impide que se sienta el espíritu de las bienaventuranzas, que me da la explicación de aquella eterna contradicción que tuvo Jesús con los sacerdotes del templo. Recuerden que la gran queja era que no tenía en cuenta la ley. La ley tenía todo codificado y nada más fácil que consultar el código y ajustar la conducta al código. Y resulta que el Evangelio es ir más allá de los códigos, es convertir la ley en algo inútil y ponerse en el empeño, en la brega constante de buscar lo que es la voluntad de Dios, que es algo muy distinto a estar apegado a las leyes. Y en Laura tenemos el ejemplo de eso. Y esa para mí fue la clave de casi todas sus dificultades. ¿Alguna otra pregunta?